noches, bienvenidos a esta mesa, la mesa de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca y voy a comenzar citando de entrada un texto publicado hace unos días por justamente el invitado al que aprecio mucho y que nos acompaña el día de hoy para hablar acerca de educación, regreso a clases y brecha digital. El texto dice así: la imagen es horrible, pero aplica. Es un drama que los migrantes del sur de México y Centroamérica viajen en el techo y los vagones de carga de un tren, la infame Bestia. Para acercarse a su destino es incómodo, es riesgoso, no es lo deseable, pero si te bajas ya no te vuelves a subir. Así pasa en el sistema educativo a nivel básico. Quien no se inscribe, quien no se presenta, difícilmente se suma más adelante, sea en preescolar, en primaria, en media superior, incluso quienes ya estaban en el aula y comienzan a no acudir, si no se les contacta pronto, pueden pasar de ausencia temporal a una ausencia permanente. El abandono no es tanto que se vayan, el abandono es que no hagamos nada, que los dejemos y que los abandonemos. Con este regreso a clases, que va a ser en línea, vale la pena recordar el uso de Internet y que este es un derecho humano, tal y como lo estableció la Organización de las Naciones Unidas, porque es una herramienta sin duda para democratizar el conocimiento y sin las herramientas correctas el aprendizaje puede verse afectado. Así saludo a David Calderón del Campo, presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero. David, buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Gaby. Encantado de estar contigo y discutir estos temas tan apasionantes. Bueno, vaya que tema, estamos a una semana de un regreso a clases totalmente diferente, planteado en línea con el apoyo de la televisión. Y yo te diría, David, el sector educativo no la tiene nada fácil en este regreso a clases, aunque la Secretaría de Educación Pública pues ha dispuesto que el arranque de esas actividades el próximo 24 de agosto sea en línea, pues no todos los profesores y alumnos están preparados, pues no disponen muchas veces incluso del equipo básico y necesario como una computadora, un smartphone o, lo más importante, Internet. Platícanos. Así es, Gaby. Nuestro país tiene un grave problema de brecha digital. En todo el mundo, la pandemia implicó un replanteamiento de los sistemas educativos, pero en ese sentido, muchos países llevaban con respecto de nosotros un gran avance. Países no solo pensando los clásicos de Escandinavia, que no sé, en Estonia, por ejemplo, en todo el país hay internet gratis para todos, pero países también de nuestro contexto como Colombia o el caso, por supuesto, muy destacado de Uruguay. Son países mucho más pequeños y sin embargo han hecho un trabajo que si hubiéramos nosotros también puesto las condiciones, estaríamos en una situación pues al menos no tan lejana. La brecha digital en México significa un dato muy concreto. En 45% de los hogares hay apenas algún aparato que puede ser un dispositivo, una tableta, una computadora que puede estar conectado a Internet unas 2 horas diario. Ese es Totalmente. el Sí. alcance. Fíjate, la brecha digital que estás citando, David, pues ha impedido durante la cuarentena que los más pobres realicen algún trabajo desde su casa, como bien lo dices, 1 o 2 dispositivos, o que continúen con esta educación a distancia, porque bueno, no solo se trata de televisión, se trata también muchas veces de ir a imprimir, a subir documentos, que son tareas en un formato, por ejemplo, de PDF, y bueno, pues eso implica también acudir incluso a cibercafés que pueden estar cerrados, que implican un riesgo. Pero aparte tú lo indicas bien, a veces solamente se tiene en casa lo que más penetración tiene, que son los teléfonos inteligentes o bien los teléfonos móviles. Así es, entonces hay zonas del país que definitivamente no tienen ninguna conectividad. Pero además, el costo de los datos en México es caro. El hecho de que esté disponible no significa que se pueda usar de inmediato en la mayoría de las familias. Pensando en una familia que tiene 3 o 4 hijos y 3 o 4 adultos que tienen que hacerse cargo de las distintas cosas desde pedidos y no sé, hacen tamales en casa. Imaginemos que el uso de los datos se vuelve un recurso precioso y escaso. Por eso es ciertamente buena noticia que la Secretaría esté pensando en una estrategia
en donde se le da gran importancia a seguir el libro de texto gratuito y eso apoyarlo con la televisión educativa, pero el nivel de interactividad, el nivel del aprendizaje que tiene que ver con no solo estar expuesto a los contenidos, sino reaccionar a ellos, se Así va es. para abajo y se minimiza. Sí, porque una cosa no nomás, como bien apuntas, es consumirlos. La otra parte es lo que citábamos, hacer las tareas, tener la interacción con los maestros, con las propias clases en línea que se suben a distintas plataformas. En este sentido, ¿tú crees que el gobierno, con lo que ha anunciado, está en esta enorme posibilidad de ofrecer educación para todos? Cuando digo para todos, quiero decir cubrir las necesidades de poblaciones muy diversas, muy distintas, hablando de étnicas, situaciones geográficas, incluso algunos alumnos con discapacidad. Sí, nuestra gran preocupación es que un arranque a distancia como el que estamos teniendo requiere de un apoyo reforzado a las niñas, los niños y sus propias familias. En los temas de inclusión estamos en graves dificultades. Buena parte de los niños que tienen problemas de movilidad o sensorial, la televisión es solo un recurso limitado. El hecho de que no todos están identificados y entonces en la entrega del libro de texto gratuito, aunque se han generado los volúmenes en braille, el hecho de si están bien distribuidos está todavía por verse, es complicado. Para los hablantes de comunidades indígenas, estamos hablando de 1.300.000 niños, ya el cierre del anterior ciclo nos hizo ver que se llegó a muy pocas comunidades y sobre todo por iniciativa de los propios maestros. El Estado central, digamos, no logró estar tan atento, no logró estar activo en la medida en que pudiera ofrecerles materiales. Estamos hablando, por ejemplo, de 22.000 servicios de CONAFE, en donde en estas poblaciones alejadas y en situaciones multigrado, te servía la tarea magnífica que hacían unos jóvenes que no son maestros, que solo han tenido 6 semanas de preparación, pero que articulan los conocimientos, las habilidades de un grupo de niños de distintas edades. Ahora, esos jóvenes no están llegando a las comunidades, entonces les mandan el material, pero ¿cuánto puede hacer una comunidad tan pequeña, frecuentemente indígena, muy lejos de las áreas de intercambio con otras comunidades? Y entonces, pues sí, estamos viendo una situación en donde las condiciones de discapacidad o de identidad étnica o de limitación socioeconómica te marginan aún más de lo que ya lo hacían. Totalmente. Creo que ustedes nos compartieron unas cifras que suman también a todo este tema, no solo de la brecha digital, sino de la dimensión que cobra todo esto, David, cuando en estimaciones de la Secretaría de Educación Pública, al menos 2.300.000 niños, niñas y jóvenes no tuvieron contacto durante la pandemia con sus maestros en el pasado ciclo escolar en educación básica, es decir, de preescolar a media superior. ¿Te parece hacemos una pausa y regresamos para profundizar un poco más este tema? Porque el reto por delante es enorme. Y bueno, los resultados, se habla ya de incluso una generación perdida, no solo en México, sino también a nivel mundial. ¿Te parece si así lo hacemos y ahorita Claro lo platicamos? Que sí. Con Muchas gusto. Gracias. Estamos platicando con David Calderón, quien es fundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí a Debate 22. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Conagua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Ya estamos de regreso en Debate 22. Muchas gracias por estar en contacto también a través de las redes sociales con nosotros. Estamos conversando con David Calderón, quien es el fundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, acerca de este regreso a clases y la enorme brecha digital. David, decíamos antes de irnos a la pausa
que más de 2.300.000 alumnos no estuvieron en este periodo de pandemia en contacto con sus profesores y que esto podría, desde luego, provocar una desconexión de la escuela en todos los sentidos y no nada más online, sino en deserción escolar y pues alejamiento de los sistemas educativos. Platícanos. Así es, de por sí tenemos ya un sistema que en términos internacionales se le define como expulsor. Es decir, a pesar de que tenemos un gran ingreso a la primaria, de cada 100 nacidos en México, 96 comienzan la primaria en tiempo y forma, pero se nos van cayendo en el camino. 87 comienzan la secundaria, apenas 66 comienzan la educación media superior. Cuando los mexicanos tienen 15 años, solo hay 66 de 100 sentados en el salón. Si eso lo pensamos que ocurría antes de la pandemia, imaginemos ahora con todas las situaciones de no poder estar en contacto, de dificultades económicas en la familia, de dificultades tal vez de salud. Entonces, justo retomando esa imagen que usabas al inicio, si te bajas no te vuelves a subir. En el sistema escolar mexicano es muy difícil recuperar semestres perdidos, ciclos escolares pasados, a pesar de que está establecido por ley que la escuela te debe recibir en cualquier momento del año, y es importante que la audiencia lo sepa. Conocen a alguien que dice, no me inscribí, no importa, preséntate porque de todos modos tienes derecho a estar reconocido en la Constitución. Sin embargo, perder el ritmo, perder el contacto, hace que crezca el desánimo, hace que crezca la posibilidad de sumarse a las actividades que generan dinero en una casa, sobre todo si hay estrechez. Claro. Entonces, el problema con nuestros jóvenes no es que tomen malas decisiones, es que toman la decisión forzada de frecuentemente el atractivo de la beca no es suficiente, el atractivo de estar presente sencillamente delante de la televisión puede sentir que no es suficiente. ¿Se sabe, David, cuánto podrían incrementar justamente estas cifras de abandono, de deserción escolar, producto propiamente no solo de la dinámica, sino pues lo más importante que estamos hablando ahorita es de esta brecha digital, debido a que toda la educación estará volcada de manera online, bueno, con los apoyos, por supuesto, de los libros de texto que ya ha citado el gobierno y mucho más? ¿Se tiene una cifra estimada probable? En algún momento la propia Secretaría de Educación Pública estimó que podía ser todavía 2.800.000 más de estudiantes, es decir, de los 27 millones que tenemos en educación básica, el que podamos tener una ausencia primero y después un abandono definitivo de casi 4 millones de estudiantes por estas diversas situaciones. Por eso es fundamental que nos pongamos todos con manos a la obra. Aquí no alcanzan los instrumentos del Estado para resolver la situación. Necesitamos meternos las familias, las organizaciones de sociedad civil, las comunidades. Entonces, animen a la gente. Hay también una dimensión de la que todavía no hemos hablado, que es el tema de la dimensión socioemocional. Totalmente. El estrés, la violencia dentro de casa puede tener a las niñas, los niños tensos. Es muy difícil que aproveches cualquier propuesta educativa si no estás en una situación equilibrada, y por eso es un paso adelante todavía inicial, pero hay ya un call center, el número es 3001-7599, y también para todo el país el 800-288-6888. Es el teléfono que se le llama Educatel. Ahí las familias, los propios niños y jóvenes pueden llamar, y desde que se puede hacer una denuncia para que intervenga los servicios sociales a ver una situación de maltrato o negligencia, hasta los temas de tener apoyo psicológico, apoyo socioemocional. Están entrando en esto las facultades de psicología de la Autónoma de Nuevo León, de Zacatecas, de Yucatán y de San Luis Potosí, y las universidades Anáhuac e Ibero, con sus respectivos grupos de psicólogos. Entonces es un esfuerzo todavía inicial, pero de sentir que hay
a quién recurrir, que hay Totalmente. alguien experto que puede escuchar. Ustedes, David, lo han dicho y lo han dicho muy bien. Con estas clases a distancia y a través de la televisión, la SEP tiene 3 grandes retos: apoyar a las familias, que estamos tocando el tema, reforzar a los docentes poco tecnologizados, por decirlo de alguna manera, y prevenir este ausentismo y abandono escolar que estamos también platicando. En este sentido, pues es un reto enorme que ya tuvo como su prueba-error un poco en el arranque de esta pandemia, digamos, desde que los niños se ausentaron de marzo hasta la fecha. ¿Se habrá aprendido en estos meses, digamos, para armar de nueva cuenta la estrategia de la que estamos platicando? Sí, Gaby, y al mismo tiempo sentimos que vamos con pasos muy pequeños para el tamaño del reto. El caso del apoyo a las maestras y los maestros. De nuevo, tenemos ahí un error de origen. Este año, el 2020, es el que en presupuesto tiene la menor cantidad asignada para la formación continua de maestros de todo el siglo XX. Es decir, uno tiene que irse a más atrás de 2000 para encontrar una cantidad tan pequeña, 169 pesos por maestro. Uf. ¿Para qué curso te gusta que alcance 169 pesos? Entonces, oye, ni para el internet de los cursos gratuitos, porque ¿cuánto te cuesta el Wi-Fi en tu casa, que ahora viene en paquete y ahorita lo vamos a platicar en Triple Play, sí o sí? Sí, sí, y justamente se ha recurrido, por ejemplo, a la oferta que hizo pro bono Google de cursos sin costo, pero efectivamente, si no tienes la conectividad, que bueno que no pagas el curso, pero por supuesto esto no basta. Se requiere apoyar a los maestros que son de distintas generaciones, los que tienen más tiempo en el servicio, son los menos habituados a las modalidades no presenciales, no es gente que esté habituada, por ejemplo, ya con los padres de familia, a intercambiarse los teléfonos, todo ocurría en la sede de la escuela. Entonces, encontrar estas alternativas para apoyar a los maestros, el que los maestros se conviertan en los conductores del proceso. Como decíamos, la televisión emite, la plataforma está ahí, el radio puede ser una solución en las zonas indígenas porque se usa la lengua en las radios comunitarias, pero sigue siendo todavía algo pasivo. Quien es el verdadero conductor, digamos, del aprendizaje, es una tarea que no se puede dejar a las familias, y no por falta de disposición, sino porque no tienen esa preparación, y los maestros, entonces no les corresponde estar pasivos, ¿no? Ser solo los notarios y los verdugos en este proceso, decir, ok, voy registrando tu calificación y digamos, al final te pongo una nota, sino ser más bien ellos los protagonistas de todo momento, y que la televisión y el libro sean auxiliares, pero que ellos sepan usar, echar mano de distintas situaciones dentro de las casas de cada uno de sus estudiantes. ¿Te parece, David? Hacemos una pausa y regresamos a seguir platicando de este tema. Claro que sí, muchas gracias, Gaby. Bueno, estamos platicando con David Calderón, quien es el fundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Vaya tarea de ustedes, de los padres que nos ven en casa, de ustedes maestros, no de los que están en los plantones en la calle, no, de los que realmente están preocupados por esta aula virtual. Hacemos una pausa y ya volvemos a Debate 22. Gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir porque no me están entendiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Ya estamos de regreso en Debate 22. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos de regreso a clases y brecha digital con David Calderón de Mexicanos Primero. David, 9 de cada 10 mexicanos tienen un teléfono inteligente, aunque no todos con internet. Un 43% de la población es usuaria de una computadora y el 92% de los hogares tiene acceso a televisión, por lo que la apuesta pues es utilizar esos sistemas mixtos para el conocimiento. ¿Cómo la ves?
Pues justamente, Gaby, el asunto es que, como has señalado, cada vez más el acceso a las redes es un derecho. Es pretender educarnos, digamos, sin tener un cuaderno donde escribir, una pizarra donde plasmar el trabajo, se vuelve cada vez más una necesidad de primer orden, justamente el contar con las herramientas digitales. Eh, es muy distinto y a veces no hacemos esa distinción entre poder conseguir un rato de datos o poder conseguir un rato de internet o Claro. poder encontrar algún pariente que te ayude a imprimir algo y sistemáticamente, diariamente trabajar con eso. Es muy, muy distinto. Entonces, si ya tenemos estas brechas en donde lo socioeconómico ya te da resultados distintos, en donde las personas todavía están muy ligadas para su aprovechamiento en la escuela con el poder de compra de sus padres, la educación no es tan libre y gratuita en México en la medida en que las herramientas fundamentales están distribuidas e incluso peor que el ingreso. Entonces, por eso vemos fundamental que las soluciones sean soluciones estructurales, que no le dejemos la carga, el peso a cada familia de tener que definir si compran datos o compran comida, imagínate también la dificultad que vamos a tener por la falta de coordinación, de sincronización con los regresos presenciales. Muchas personas van a ser convocadas a su empresa en donde son afanadores, en donde son trabajadores de una máquina, todavía en un momento de el amarillo, mientras que sus hijos van a ir a la escuela hasta el verde. Ese espacio en el que no van a estar los adultos en casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde van a estar los niños? Le vamos a pedir al sector empresarial que otorgue esos permisos, se los van a llevar al trabajo, los vamos a dejar solos. Esas son soluciones que no pueden quedar a la angustia y al agobio de cada familia. Totalmente. Por último, pensar en que justamente esta preparación que deberíamos garantizar en todos los maestros nos hace pensar en las nuevas generaciones de maestros. Cuando vemos que las propias escuelas normales tienen, primero, en el plan de estudios, muy, muy pocas ocasiones en las que se trabaja con los materiales digitales, la creación de experiencias de aprendizaje digitales, seguimos preparando a maestros para situaciones que ya la realidad, la historia había superado, pero que ahora la pandemia definitivamente exige que demos un paso adelante. Entonces, es algo que hay que entrarle por todas las direcciones, que no podemos pensar que hay solución única, pero sobre todo que requiere, como digo, pues de alta exigencia de parte de la ciudadanía a sus autoridades y también gran comprensión y gran apoyo de todos con todos, los maestros, con las familias, con los estudiantes, los empleadores, que todos estemos dispuestos. Incluso hay algunas fotografías conmovedoras de gente que está diciendo, entra a mi cochera y usa media hora el internet, ¿no? Pues sí, porque es una situación en la que todos podemos depender de todos de alguna manera, hasta desde el cuidado a la salud hasta en cuestiones como apoyarnos en esta situación para que nadie pierda. El promedio de lo que pagan los hogares mexicanos en internet móvil, este es el que le pagamos a través de prepago a las compañías, David, es de 58 pesos mensuales. Con 58 pesos no hay manera de que estudien y trabajes tú, tus hijos a distancia. Y por otro lado, lo que muchas mamás me dicen es, a ver, Gaby, nosotros en casa no tenemos Wi-Fi. Nosotros pagamos el prepago del teléfono y punto. Y cuando queremos contratar, porque ahora sacando y estirando dinero hasta de la comida, porque lo necesitan los niños para estudiar, el problema es que las empresas te ofrecen un triple play en el que ya suma internet, teléfono, internet, cable, teléfono y cable, ¿no? Por un monto mínimo de 700 pesos. Y no, hay familias que no lo aguanta el bolsillo, David. Esto es muy preocupante. Por supuesto, y así como vimos que en un momento dado el Estado es capaz de articular un acuerdo con las televisoras para que ofrezcan sus señales sin costo y que el pago sea ese mínimo de cubrir los gastos de que son producción. 5 pesos mensuales por alumno, ¿no? Sí, sí. Entonces me encantará ver
que en una conferencia de la mañana con el presidente estén a los responsables de las empresas que son distribuidoras de servicios de red para anunciar esos programas especiales a favor de las familias y los maestros, porque ya se volvió nuestro segundo ambiente, ¿no? Tenemos una atmósfera que es de el aire que respiramos y la otra atmósfera es precisamente la de la esfera digital, en donde si tú no estás conectado, realmente te vas quedando al margen de las exigencias del mundo contemporáneo y todos queremos las mejores oportunidades de nuestros hijos. Nuestros hijos merecen ser contemporáneos de aquellos que tienen su edad. Es increíble pensar que solo porque naciste en el código postal incorrecto, estás condenado a estar en el finales del siglo XX o inicios del siglo XX, cuando otros jóvenes, otros niños están disfrutando de las oportunidades que están en el mundo digital. Esta plataforma que es muy ambiciosa y que tiene un esfuerzo detrás impresionante, la plataforma de Aprende MX, fíjate que también nos han reportado algunas mamás, sobre todo que tienen a sus hijos en educación, que tienen un prepago y que tienen a sus hijos en las escuelas públicas, que no puedes acceder a una plataforma tan pesada desde ciertos modelos de teléfonos y sobre todo con datos de prepago. Tienes que tener una capacidad de Wi-Fi o velocidades más altas para poder consumir un sitio en donde va a estar basada toda la educación de tus hijos. Entonces, pues ahí hemos buscado a la Secretaría de Educación Pública también para ver qué se va a hacer al respecto. Como conclusión y como buena perspectiva hacia adelante, David, porque de esto vamos a aprender todos, ¿cómo podemos hacer una breve conclusión? Sí, reconocer que nos alcanzó la historia, que esto que trajo la pandemia no era absolutamente inédito, sencillamente nos sacó del sopor y la negligencia. Ahora es una extrema necesidad. No vamos a avanzar como país, no tenemos literalmente futuro si no le apostamos a estas oportunidades para las niñas y los niños. Así que es momento eso, ¿no?, de responsabilidad de parte de quienes estamos en una situación más privilegiada, de enorme responsabilidad de parte de los funcionarios del Estado. Hay buenas prácticas. Es muy impresionante lo que han hecho, por ejemplo, en el espacio digital en Nuevo León, pero sobre todo en Jalisco, en Coahuila. Están también disponibles en la página de la Subsecretaría de Educación Básica y casi que las soluciones locales están mejor que las nacionales. Esas más cortas, que no consumen tantos datos, hay alternativas que son más activas, hay también una variedad de sitios que ofrecen actividades que tenemos que ir conociendo, así como nos fuimos aprendiendo en el súper qué alimentos son los que mejor les van a nuestros hijos. Cada vez más nos tenemos que comprometer a encontrar las mejores opciones para ellos en el espacio digital. Totalmente, David. El asunto es justo, ¿no? En este momento de tanta complicación, lo más importante es no te sueltes, ¿no? Como decías, si te bajas del tren, entonces, aunque no parezca tan atractivo, no dejen de inscribir a sus niños en preescolar. Aunque no parezca tan atractivo, los jóvenes no dejen de estudiar este semestre. El siguiente semestre no va a estar mejor. No vamos a estar ya todos en los lugares presenciales. Entonces, mejor adaptarse en estas situaciones estrechas, pero no perder la continuidad. Totalmente. A pensar que lo tomamos más adelante cuando probablemente ya no alcanzamos. Con eso nos quedamos, David, a no bajarnos de este tren, porque la educación es la gran apuesta y lo hemos visto con países que han salido de manera muy exitosa, con un crecimiento económico, con una sociedad y una cultura diferente, justamente por la gran apuesta que es la educación. Gracias, mi querido David Calderón, como siempre un gusto verte, tantos años de trabajo. Muchas gracias, Gaby, siempre siguiendo tu trayectoria muy destacada de conductora y periodista. Muchas gracias, seguimos al habla. Seguimos al habla, vaya que se quedan muchas, pero muchas preguntas sobre la mesa. Gracias a mi querido David Calderón, presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos. Primero nosotros, bueno, se nos acaba el tiempo, pero los leemos, por supuesto, y contestamos a través de las redes sociales. Soy Gaby Tlaseca, buenas noches, esto fue Debate 22.
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De un relato de Philip K. Dick proviene el nombre de nuestro programa, y siguiendo en esta vena, nos preguntamos, ¿sueñan los androides o robots con la posibilidad de hacer poemas? El antropólogo Roger Bartra nos habla de la fascinante posibilidad de que las máquinas pudieran tener conciencia y de los obstáculos que aún se encuentran en el camino. El sueño de los androides parece chamanismo high-tech. Descubra sus amuletos electrónicos, la extensión de nuestra conciencia en La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. Bienvenidos a la Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy hablaremos de un tema muy interesante. Nos adentraremos en los amuletos contemporáneos, en el chamanismo moderno high-tech y en las posibilidades de que nuestros artefactos pudieran llegar a tener conciencia. ¿Qué tal, querida Silvina? ¿Qué tal, Pepe? Dicho de otra manera, ¿sueñan los androides o robots con la